Comienza nuestra emisión de mediodía. Bienvenidos, como siempre un gusto saludarlos y gracias por acompañarnos. Y la noticia, mucha atención, está con el caso del accidente en el que murió Freddy Rincón. La Fiscalía acaba de revelar nuevos detalles del siniestro, entre ellos los que explicarían por qué quien iba ocupando la silla del copiloto logró salvarse. Juan Carlos Giraldo, buenas tardes. Detalles de lo que acaba de revelar la Fiscalía. Hola Paula, televidentes, muy buenas tardes. Pues se han entregado la mayoría de los detalles de esta investigación que se inició prácticamente desde el día cero del accidente que sufrió el futbolista y varios de sus acompañantes. Hay que decir que en este caso la Fiscalía recopiló 849 evidencias de todo lo que ocurrió en los momentos previos al accidente, del accidente como tal y de los momentos posteriores. Si me permite, voy a narrarles, a contarles cronológicamente algunos de estos hechos más relevantes, porque esta historia en realidad empieza el 10 de abril, perdóneme, sobre las 10 de la noche. Allí estaba Freddy Rincón con varios de sus conocidos en una casa en un sector de Cali. Y a las 10 de la noche deciden salir de esta casa con rumbo a la discoteca El Bronx. Allí, dice la Fiscalía, hay testimonios, evidencias y videos que demostrarían que Freddy Rincón para ese momento no era el conductor de la camioneta, que era uno de sus compañeros quien es identificado como José Luis. Llegan hasta esta discoteca, conocida como El Bronx, y que ya anteriormente había ido en varias ocasiones el futbolista Freddy Rincón. Allí sobre las 12 de la noche, es decir, ya para el 11 de abril, llega la joven Manuela, quien es la acompañante de Freddy Rincón. Allí la conoce y allí están en varias oportunidades durante varias horas. Finalmente, sobre las 3:25 de la mañana, salen de esta discoteca hacia una panadería ubicada en la Roosevelt con 34 en la ciudad de Cali. Allí consumen algunos alimentos, también era un sitio habitual de Freddy Rincón, donde específicamente al parecer siempre iba a consumir alimentos como Milo y otras comidas rápidas. Están allí por un tiempo y finalmente abandonan este lugar. Hay que decir que entre la discoteca y la panadería, y de la panadería al lugar del accidente confluyen más o menos 7 personas, pero la Fiscalía determinó que entre la discoteca El Bronx y la panadería 7 personas se montaron en el vehículo en el que se desplazaba Freddy Rincón. Posteriormente, sobre las 4:15 y 4:20 de la mañana, Freddy Rincón junto con sus acompañantes abandonan esta panadería ya para dirigirse a sus distintos lugares de residencia y solo 5 minutos más o menos aproximadamente después ocurre el accidente. ¿Quiénes iban en la camioneta? Según testimonios, videos y los paramédicos que atendieron la emergencia, en el puesto del piloto Freddy Rincón. A su lado derecho, en el puesto del copiloto, iba la joven Manuela y atrás 2 personas más. La Fiscalía además explica, de acuerdo a los dictámenes forenses de medicina legal, a los testimonios de los paramédicos y de los videos que se lograron recopilar, por qué Freddy Rincón sí iba conduciendo esta camioneta y por qué muere él. ¿Por qué Manuela, la copiloto, no sufre graves lesiones? Una de las particularidades, una de las causas más importantes es el tamaño físico, la corpulencia del exfutbolista, pero además que Freddy Rincón no llevaba el cinturón de seguridad bien puesto. Escuchemos precisamente lo que dijo el experto de medicina legal respecto de la causa de la muerte y de todos estos antecedentes que rodean la muerte del exfutbolista. Se debe poner en este sentido y queda uno unido a 3 puntos. Lo que se logró demostrar aquí es que solo estaba en 2 puntos. ¿Qué fue lo que pasó? Él lo sube y se lo pone aquí. Entonces, ¿qué pasa? Como era una persona pues, de un tamaño tan muy grande, sobre todo comparado conmigo, es una persona muy alta, con un volumen importante. Entonces, cuando se produce la energía cinética en un sentido y en otro, se generan estos movimientos. Yo aquí lo hago despacio porque yo no lo puedo hacer más rápido, pero en esas energías que se transfieren en el accidente son movimientos supremamente rápidos, como si uno los zarandearan o los angolotearan de una forma muy fuerte, y entonces ahí es donde las estructuras del cerebro, tanto en el sistema nervioso central como de por sí, como los vasos sanguíneos, es donde presentan traumas y rupturas por este movimiento biodinámico que, insisto, no es necesariamente el impacto contuso que estuviésemos esperando. Juan Carlos, ¿y ya se sabe la identidad? ¿Ya la Fiscalía pudo hablar con estas 2 personas que en el video, cuando se estrellan, se ve que se bajan del carro y se van en un taxi?
Así es, Paula. La Fiscalía tomó las declaraciones de estas dos personas. Uno de ellos es José Luis, otra persona, permítame revisar acá exactamente los nombres. Entonces, le repito, uno es José Luis, la otra persona es Diana y la otra persona es Nubia. Son las tres personas que van en la parte de atrás del vehículo. Adelante Freddy Rincón de piloto y al lado derecho de copiloto Manuela. Estas personas, los dos a los que usted hace referencia, hablaron con la Fiscalía, explicaron cuál fue la circunstancia, por qué se bajaron del vehículo. Estas personas son las únicas que se logran bajar del vehículo. Manuela, la que va de copiloto, no lo logra hacer por la gravedad de las lesiones que sufre, porque además Freddy Rincón está del otro lado y las puertas están bloqueadas. Estas personas se bajan, aparentemente en estado de shock, varias de ellas no saben qué hacer y según lo que le han relatado a la Fiscalía, lo primero que intentaron fue tratar de ubicar un taxi para posteriormente pedir ayuda, para solicitar ayuda. Por eso el taxi, el testimonio de este conductor de este taxi también es muy importante. Dice la Fiscalía además que la ambulancia y los paramédicos llegan tan solo 5 minutos después del accidente y que más o menos practican las maniobras de reanimación tanto a Freddy Rincón como de atención a Manuela durante aproximadamente 15-20 minutos y posteriormente es llevado a la clínica en donde posteriormente fallece. Acá hay otros dos temas adicionales muy importantes. El primero, respecto del dictamen de alcoholemia de las personas que iban en la camioneta. A Freddy Rincón no se pudo establecer si iba o no tomado de manera científica. Uno de los testimonios de los paramédicos dice que no tenía olor a alcohol. Sin embargo, de manera científica no fue posible porque en la clínica lo que lo remiten, lo primero que tratan de hacer es salvarle la vida. 3 días después de que fallece, en medicina legal ya no hay manera de saber si esta persona había o no consumido licor porque el licor se desvanece más o menos entre 14 y 15 horas después de ser ingerido. Respecto de las otras personas, algunas presentaron grados leves de sangre, de alcoholemia en la sangre. Y lo otro es que el conductor del mío, que colisionó contra el vehículo de Freddy Rincón, ha presentado ya la denuncia respectiva a la Fiscalía por lesiones personales. La Fiscalía ha dicho que no se ha cerrado la investigación, que continúa en las peritajes y en la recolección de testimonios y de videos, pero que sin embargo científicamente, tanto por videos como por dictámenes de medicina legal, está 100% comprobado que Freddy Rincón era la persona que conducía la camioneta Ford Escape 2015 que finalmente colisionó y que terminó cobrándole la vida, Paula. Juan Carlos, déjeme hacerle 2 preguntas finales. Esta es una información que se acaba de conocer y son muchos datos, horas, nombres y a veces el tema es confuso. Pero usted me habla de José Luis, Diana y Nubia como esas personas que iban en el carro, aparte de Manuela, en el momento del accidente. Pero en el video uno ve que se bajan 2 hombres que se van en el taxi. Solo escucho un nombre masculino que sería el de José Luis. No sé si entonces, porque no es tan clara la cámara, estamos quizá confundiendo el género de esa otra persona. Eso por un lado. Y lo otro, confírmenos, Freddy Rincón no tenía puesto el cinturón de seguridad o por lo menos no lo llevaba puesto de manera correcta, tal vez, ¿es eso? Así es, entonces respecto al primer punto, Paula, le repito las personas que iban. Detrás del puesto del conductor iba José Luis, que fue además la persona, según la investigación, que llamó a los hijos de Freddy Rincón a explicarles que había ocurrido un accidente. Al lado de él, en el puesto del medio, iba una persona identificada como Diana. Dice, se levantó al lado del copiloto y detrás venía Nubia. Estas 3 personas iban atrás. Solo 2 salen del vehículo de forma inmediata, que es la cámara, que de pronto no logra enfocar perfectamente a estas personas y que son las que se ven, que se suben en el vehículo, en el taxi y posteriormente declaran ante la Fiscalía. Y una tercera persona que permanece en el lugar de los hechos, que también rinde declaración posterior ya a la Fiscalía de todo lo que sucedió. Son 13 personas las que entregaron su testimonio. Y respecto del cinturón de seguridad, el paramédico cuenta a la Fiscalía que cuando llega a atender la emergencia encuentra a Freddy Rincón en una posición ya como de una persona en shock que no respondía a los llamados de los paramédicos y de la ambulancia, y que encuentran que el cinturón de seguridad no lo llevaba como se debe o como se acostumbra a poner según la norma, que es que cubra la parte del vientre, que cubra todo este torso de manera cruzada y que enganche de manera correcta donde va el cinturón. Lo que encuentra el paramédico es que Freddy Rincón solo lleva el cinturón puesto en la parte de las piernas, es decir, toda esta parte del torso o del tórax no estaba protegida por el cinturón de seguridad, lo que causa un mayor efecto de esto que se conoce como el latigazo,
que es cuando se ocasionan estos accidentes, sobre todo porque el accidente fue del lado derecho, entonces los movimientos corporales que sufrió Freddy Rincón dentro de la camioneta al no tener el cinturón en la parte del torso, pues fueron muy violentos, sobre todo por la corporalidad del exfutbolista, Paula. Ay, Juan Carlos, qué detalle más doloroso ese que usted nos cuenta, que revela la Fiscalía sobre el cinturón de seguridad de Freddy, porque ahora la pregunta que nos vamos a hacer eternamente y que ya no tiene solución es si pudo haberse salvado de este accidente, si hubiese llevado puesto de manera correcta el cinturón de seguridad. Juan Carlos, gracias. Una excelente recopilación la que usted nos ha hecho de toda esta información que acaba de entregar la Fiscalía. Buenas tardes. Bien, pasamos a otra noticia importante, ya es oficial, se aplazan las fechas para el pago de impuestos en Bogotá por cuenta de las fallas en la plataforma para descargar los formularios. Así lo anunció el secretario de Hacienda del distrito. Vamos a aplazar el calendario tributario hasta el 24 de junio, una sola fecha, hasta el 24 de junio con descuento del 10% en el caso del predial y hasta el 15 de julio también una sola fecha con 10% de descuento en el caso del impuesto vehicular. Las personas que ya recibieron la factura en forma física, que ya llevábamos cerca de 250.000, o las personas que ya descargaron la factura, pueden pagar en el plazo establecido en esa factura. Pero si quieren acogerse a los nuevos plazos, entonces tienen que descargar una nueva factura para que les quede bien registrada la nueva fecha. Bueno, recordamos entonces cómo quedan las fechas con los plazos, en estos nuevos plazos para pagar con y sin descuento. Aquí lo tienen, el impuesto predial unificado, residencial y no residencial, con descuento por pronto pago hasta el viernes 24 de junio del 2022. Pago sin descuento viernes 29 de julio de este año. Vehículos, impuestos sobre vehículos automotores con descuento por pronto pago se podrá hasta el viernes 15 de julio y pago sin descuento hasta el viernes 12 de agosto de 2022. Una decisión que tuvo que tomar el distrito por cuenta de las muchas fallas que les hemos contado aquí. Ha venido presentando el portal para descargar esos formularios. Y la otra noticia del día es internacional. El gobierno ucraniano reveló el hallazgo de una gran fosa común con hasta 9.000 cuerpos, esto cerca de Mariúpol, que habrían sido enterrados por las fuerzas rusas con el fin de ocultar la matanza que tiene lugar en esta ciudad portuaria. Habría detrás una intención de llevar a cabo una limpieza étnica por parte del gobierno de Putin, pues consultamos con un analista internacional. Estas son las impactantes imágenes satelitales que evidenciarían la existencia de fosas comunes en Mariúpol. Según autoridades de la ciudad, se tratarían de más de 200 fosas ubicadas cerca al cementerio y que podrían contener entre 3.000 y 9.000 personas muertas. Testigos habrían asegurado que los cuerpos de los residentes empezaron a desaparecer de las calles de la ciudad tras ser trasladados al lugar en camiones. Un hecho que expertos aseguran podría ser el surgimiento de nuevas formas de campos de eliminación. De ser cierto este tipo de acciones y de situaciones, lo que realmente estamos es frente a una amenaza muy grave que destapa una serie de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que ubican a Rusia en lo que podría ser calificado como una especie de inicio de una limpieza política mucho más que una limpieza étnica. Y en este contexto pues estamos frente a un agravamiento muy serio de la guerra en Ucrania y el inicio de una nueva fase de conflictos bélicos internacionales. Ucrania ha señalado que esta sería una evidencia más de los crímenes de guerra que se han cometido por parte de Rusia. Este viernes, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU aseguró que había una creciente evidencia de este tipo de crímenes que incluían signos de bombardeos indiscriminados y ejecuciones sumarias. Durante estas 8 semanas, el derecho internacional humanitario no solo ha sido ignorado, sino aparentemente dejado de lado. Las Fuerzas Armadas rusas han bombardeado indiscriminadamente zonas pobladas, matando a civiles y destruyendo hospitales, escuelas y otras infraestructuras civiles, acciones que pueden constituir crímenes de guerra. Los observadores de derechos humanos de la ONU también han documentado lo que parece ser el uso de armas con efectos indiscriminados, causando bajas civiles por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas en el este del país.
Volvemos con noticias del país. La víctima del asalto ocurrido ayer, esto a plena luz del día en el norte de Bogotá y que se hizo viral en redes, va a ampliar la denuncia en contra de los 3 involucrados en este hecho para evitar que queden en libertad. Entre tanto, la policía entregó los detalles de esta cinematográfica persecución que finalizó con la captura de estos presuntos delincuentes que esta tarde podrían ser judicializados. Apareció el conductor que sufrió este robo a plena luz del día en medio de un trancón en la calle 100 con carrera 19 en el norte de Bogotá el jueves 21 de abril. La víctima en el día de ayer pues, estaba en la ciudad de Duitama, en Boyacá. Efectivamente ya se recepcionó la denuncia, tiene una lesión en su cuello cuando fue arrebatado la cadena. La víctima había tenido que viajar a Bogotá para cumplir con una cita médica. Las autoridades aseguran que la cadena hurtada no ha sido recuperada, por lo que pudo haber sido ingerida por uno de los delincuentes. Entonces muy seguramente pues estaremos ante una imputación por lesiones personales en concurso con el hurto. Por su parte, la policía entregó más detalles sobre el operativo para lograr la captura de los 3 involucrados en el hecho. Más o menos en la 68 con Avenida La Esperanza logramos observarlo a lo lejos. Allí generamos la alerta para que las demás unidades se sumen a la persecución y al cierre y efectivamente pues notamos al vehículo allí, rápidamente interceptamos, cerramos el vehículo y quienes ocupábamos el vehículo pues rápidamente descendemos y capturamos a estas personas. Las autoridades resaltaron el video captado por un ciudadano que fue clave para atrapar a los 3 señalados. Indicar que los 3 capturados presentan todos anotaciones judiciales por hurto. Uno de estos 4 capturados tiene 4 anotaciones por hurto. Indicar además que uno de los capturados es el propietario del vehículo, quien aparece registrado como propietario del vehículo. Las autoridades siguen tras la búsqueda de un cuarto integrante que logró huir de la escena del atraco. Los detenidos fueron llevados ante un juez de control de garantías. Y un duro revés sufrió en las últimas horas el registrador Alexander Vega. La Corte Constitucional tumbó el nuevo Código Electoral por vicios de trámite. Les contamos qué modificaciones proponía esta ley que ahora no quedarán vigentes. La Corte declaró inconstitucional la ley que reformaba el Código Electoral de 1986, argumentando que una ley estatutaria no puede aprobarse en sesiones extras y de manera virtual, como ocurrió con este proyecto impulsado por el registrador y el gobierno. Se requirió una mayor presencialidad, el Código Electoral fue debatido en la virtualidad prácticamente por casi todos los congresistas en ese momento y finalmente no contaba con un estudio de impacto social cuando se estaba haciendo, cuando este código incluía también una reestructuración de la registraduría con un incremento importante de contratación por parte de esta entidad. Entre los cambios que introducía esta reforma estaban listas paritarias a Senado y Cámara, la implementación del voto electrónico, la ampliación del horario de votación hasta las 5 de la tarde, el cambio de periodo de inscripción de campañas, una mayor vigilancia a las encuestas, nuevas reglas sobre el preconteo y el escrutinio y la eliminación del formulario E14, entre otras. Estamos en ceros. Y aquí el camino lo tiene que recorrer el próximo Congreso de la República, debería ser uno de los temas. No solamente del Código Electoral, sino también de la reforma política y electoral que esté en primerísimo lugar de la agenda del Congreso de la República. En este proceso electoral ha quedado claro sobre la mesa la necesidad de poder actualizar nuestro Código Electoral, poder hacer reformas a profundidad. La ley también abría la puerta a la creación de cientos de cargos nuevos en la Registraduría Nacional y permitía que sancionados por la Procuraduría pudieran inscribirse como candidatos. Y Ecopetrol, atención a esto, anunció que va a apelar el fallo judicial que ordena suspender los proyectos de fracking en Puerto Wilches, en Santander. Hasta el próximo lunes 25 de abril, la entidad podrá impugnar ante el Juzgado Primero de Barranca Bermeja la decisión judicial que suspendió las actividades en Calé y Platero. Para después de las 12 de la tarde suspendieron la audiencia en la que se conocerá la condena al polémico empresario Carlos Matos, quien ya aceptó su responsabilidad en el delito de cohecho por dar u ofrecer en medio del proceso de soborno a la justicia a cambio de beneficios, esto en el pleito por la distribución de los carros Hyundai. Tras la aceptación de cargo, la Fiscalía solicitó que Matos sea condenado a una pena de más de 5 años de prisión como parte del preacuerdo al que llegó con el empresario, que además pagó $1 millón a la justicia como indemnización. Hay expectativa por lo que suceda hoy.
Y una grave denuncia está haciendo el candidato Federico Gutiérrez. Asegura que una red de narcotraficantes busca enlodar su campaña. En solo 40 días de la primera vuelta presidencial, el candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, denuncia que ha recibido información de que estarían buscando enlodar su campaña y la de otros candidatos. Es muy grave lo que pretenden. Es como ensuciar o enlodar campañas y nombres de otros candidatos como nosotros, donde al parecer, según información que he recibido, utilizarían algunos narcotraficantes que están en la cárcel para tratar de ensuciar las campañas. Esta denuncia llega luego de conocerse la visita que adelantaron a la cárcel La Picota el hermano de Petro, Juan Fernando, y la senadora electa por el Pacto Histórico, Piedad Córdoba. Para Gutiérrez, el acuerdo se estaría adelantando con José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas. Y eso tendría que ver directamente con un eventual acuerdo que tendrían con alias Douglas, uno de los cabecillas de la oficina estructural a la que tanto combatí siendo alcalde. Y yo quiero alertar al país de que eso está pasando. Para el jefe de debate de Federico Gutiérrez, estos sí son verdaderos entrampamientos. El aspirante tiene muchos enemigos por cuenta de las tareas que adelantó en la alcaldía de Medellín y que incluyeron, entre otras, el desmantelamiento de varias bandas criminales. Estos entrampamientos que sí son reales y no como una cortina de humo como el que está haciendo la otra campaña, son totalmente nocivos para la democracia. Y no solamente porque quieren afectar esta campaña, sino porque ya estamos recibiendo información que en el Pacífico colombiano, en el Catatumbo colombiano, en el Cauca, bandas criminales empezaron a cohesionar a las personas para que votaran por esa campaña. Según el aspirante, Piedad Córdoba se habría reunido con alias Douglas y con alias Gordolindo, a quienes les habría ofrecido beneficios a cambio de votos para las elecciones presidenciales, por lo que le pide explicaciones a su contrincante, Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico, de qué tanto hablan con criminales de esta índole. En materia económica hay expectativa por lo que pueda pasar en el corto plazo con la tasa de interés. El aumento del costo de vida ha llevado a la mayoría de los analistas financieros a plantear un nuevo aumento que podría ubicarla en 6%. Así lo revela la reciente encuesta de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia. La encuesta de opinión financiera que elaboran Fedesarrollo y la Bolsa de Valores concluye que la mayoría de los analistas del mercado esperan un nuevo aumento en las tasas de interés por parte del Banco de la República al final de este mes. El 84,5% de quienes respondieron sostienen que la Junta aumentará a 6% la tasa de interés, es decir, 100 puntos básicos, pues se encuentra en 5% en este momento. Ellos estiman que la decisión de la Junta Directiva en este mes de abril será la de subir la tasa de intervención del 5% al 6%, 100 puntos básicos. El 6,3% cree que en esta ocasión no habrá aumento y un porcentaje similar que subirá a 5,75%, mientras que un 3,1% esperan que suba a 6,5%. Algo que parece confirmar que el aumento se dará es la afirmación que hizo el codirector Roberto Steiner en el Congreso de Asofondos, cuando dijo que la inflación es el impuesto más regresivo de todos y que esa debe ser la mayor preocupación del banco como lo establece la Constitución, propender por una inflación baja y estable. Según la encuesta, la inflación va a terminar este mes en 8,70%, un nivel que sigue muy por encima de la franja que estableció el Banco de la República de entre 2 y 4%. Y es contra ese comportamiento que el banco debe decidir. Los agentes del mercado estiman que la inflación llegaría al 8,7% en el mes de abril y cerraría a niveles cercanos al 7% para el mes de diciembre. Al ser consultado sobre el crecimiento para el primer trimestre, el promedio lo ubica en 6,9% y para el segundo trimestre bajaría a 5,6%. En materia de crecimiento, un ligero aumento de las expectativas de crecimiento para este año, pasando del 4,5% en el mes anterior al 4,6% que estima el mercado actualmente como consenso para este 2022. Los analistas también esperan que el dólar termine abril con un valor de entre 3.750 y 3.800 pesos, con un promedio de 3.769 y que termine diciembre de este año a 3.800 pesos. Y recorremos
Revisamos a esta hora el mundo. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador solicitó la extradición del expresidente de ese país, Rafael Correa, al gobierno de Bélgica, donde actualmente reside. El presidente de la Corte de Justicia ecuatoriana indicó que ayer firmó el pedido de extradición para que la Cancillería de su país informe al gobierno belga de esta solicitud. La justicia de Ecuador señala al exmandatario de corrupción y en el 2020 se le ratificó una condena por el delito de cohecho. Sin embargo, en las últimas horas, el abogado de Correa aseguró que el Comisariado General de Refugiados de Bélgica le concedió asilo político al exmandatario. Esto fue el pasado 15 de abril, un hecho que, por supuesto, podría frenar la extradición. Y la justicia estadounidense declaró que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, recibió millones de dólares de capos como el Chapo Guzmán para cometer fraude electoral en las dos elecciones en las que ganó. Las declaraciones se dan después de que el exmandatario fuera extraditado para ser juzgado por narcotráfico. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, presentó la acusación formal contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien llegó a Nueva York este jueves tras ser pedido en extradición por la justicia de esa ciudad. Hoy Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos federales. Hernández está acusado de participar en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos desde 2004 a 2022. La fiscalía aseguró que el exmandatario usó plata del narcotráfico para ganar la presidencia en 2 ocasiones. Como está en la acusación, Hernández abusó de su cargo como presidente de Honduras desde 2014 hasta 2022 para operar el país como un narcoestado. Se alega que Hernández recibió millones de dólares de múltiples organizaciones narcotraficantes, incluido el ex líder del cartel de Sinaloa, conocido como el Chapo. Hernández también es acusado de corromper las instituciones públicas legítimas en el país, incluidas partes de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Congreso Nacional. Alegan también que trabajó en estrecha colaboración con otros oficiales para proteger los envíos de cocaína con destino a los Estados Unidos. Esta corrupción desenfrenada y el tráfico masivo de cocaína tuvieron un costo para el pueblo de Honduras. Honduras se convirtió en uno de los países más violentos del mundo durante la presidencia del acusado. Y mientras Hernández acumulaba dinero e influencias políticas, el pueblo de Honduras soportaba condiciones de pobreza y violencia. Este viernes el expresidente comparecerá por primera vez ante un juez de Nueva York. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se refirió al fallo emitido ayer por la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el litigio con Colombia. Lo calificó como una sentencia demoledora. Una sentencia clara, irrebatible, con la potencia de la justicia. Una sentencia demoledora. Y mientras tanto, la reacción hoy del presidente de Colombia fue, en lugar de decir vamos a acatar, que no han querido acatar el fallo, la sentencia de la Corte, lo que hizo fue insultar, agredir a Nicaragua. En las últimas horas, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, en México, encontró un cuerpo con la vestimenta de Devani Escobar, esta joven de 18 años que estaba desaparecida desde el pasado 9 de abril. El cuerpo fue hallado en el fondo de una cisterna en un motel ubicado muy cerca de la empresa de seguridad donde esta joven fue vista por última vez. Aunque la Fiscalía no ha confirmado de manera oficial la identidad de la víctima, pues hasta ahora se están realizando las pruebas de ADN necesarias para su identificación. El papá de Devani aseguró que cree que el cuerpo sí es el de su hija. Y este domingo los franceses acudirán a las urnas para elegir su próximo presidente. La contienda será dispuesta entre el actual mandatario y candidato Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen, quienes en 2017 ya se habían enfrentado por la presidencia de Francia. Mientras Macron busca consolidar la ventaja de 13 puntos que tiene en los sondeos, Le Pen se aferra a contar con los abstencionistas para ganar esta contienda.
Todos deben entender que el domingo hay una elección fundamental y esa elección está en manos del pueblo francés. Como dije a lo largo de la campaña, si el pueblo vota, el pueblo gana. Si el pueblo vota, si sale a votar, obtendrá el cambio que espera. Y la elección es simple, ¿es Macron o Francia? Madame Le Pen es la heredera de un padre, de un partido, de una ideología que también se ha basado en mucho antisemitismo. Y cerramos como siempre con la imagen del día que llega desde Marte por cuenta del rover Perseverance de la NASA. Con su sistema avanzado de fotografía, el rover logró capturar a Phobos, una de las 2 lunas de Marte eclipsando al Sol. El evento cósmico duró un poco más de 40 segundos, mucho menos que un eclipse solar típico entre la Luna y la Tierra. Se trata de la observación más amplia y con mayor velocidad de fotogramas de un eclipse solar de Phobos jamás tomada desde la superficie marciana. Maravillas naturales. Y nos ponemos, como todos los viernes, en modo bacano. Una estudiante de la Universidad del Atlántico resultó favorecida con una beca en la Escuela de Medicina de Harvard, nada más y nada menos. Se va a convertir en la primera de esta institución en hacerlo, una pilera de mujer. La historia la tiene Kimberly Martínez. Buenas tardes. Hola Paula, muy buenas tardes para usted y los televidentes. Así es, se trata de Karina Paola Martínez. Ella es estudiante de una maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad del Atlántico y recibió esta excelente noticia por parte del rector. Se va para Estados Unidos a un proyecto de investigación con la Universidad de Harvard, en la que resultó beneficiada con una beca. Karina Paola Martínez, estudiante de la Universidad del Atlántico, fue la primera beneficiada de la institución con la Ruta Harvard, una iniciativa que busca que los estudiantes sean vinculados a proyectos de investigación en Estados Unidos. Estoy muy contenta por tener la oportunidad de ser la primera estudiante de maestría en ir a Harvard a hacer una pasantía investigativa. Esta oportunidad es muy importante para mí y quiero agradecer a todos mis profesores, mis mentores, mis docentes. Karina estudió un pregrado en biología en la Universidad del Atlántico, recibió exoneración de matrícula por mejor promedio y desarrolló sus competencias en ciencias como estudiante del semillero de biotecnología microbiana y bioprospección. Actualmente cursa una maestría en ciencias ambientales y apoya el semillero de investigación de la institución. Una joven bióloga, estudiante de la maestría en ciencias ambientales, con una gran capacidad, con unos grandes sueños de alcanzar ciencia de alto impacto y a la cual la Universidad del Atlántico con la Universidad de Harvard la acercan a estas posibilidades. Para Karina, esta oportunidad es una muestra de que la perseverancia y el esfuerzo tienen su recompensa. Aunque tenemos limitaciones, si somos perseverantes, si no nos rendimos, si seguimos adelante en nuestro camino, podemos lograr los sueños y todas las metas que nos propongamos. Es la primera vez que la Universidad del Atlántico hace una alianza con la Universidad de Harvard y con esta se busca que Karina avance en el estudio de nuevas técnicas de terapia genética para tratar enfermedades locales, haciendo uso de la diplomacia científica. Ha dicho Karina que ella quiere impactar positivamente a todos los estudiantes de la Universidad del Atlántico y demostrar que los sueños sí se cumplen. Información que registramos desde Barranquilla. Kimberly Martínez para Red Más Noticias. Kimberly, gracias y todo el éxito del mundo para esta mujer. Y a propósito de la Feria del Libro, tenemos noticia de los últimos minutos relacionada con el Premio Nobel de Literatura del año 2011, el escritor peruano Mario Vargas Llosa. Fue internado en una clínica de Madrid y lo compartió su hija, quien explicó que eso realmente sucedió el miércoles y que pese a todas las informaciones que se han cruzado, él se encuentra estable. Así que estaremos muy pendientes del estado de salud del escritor. Y seguimos hablando de la Feria del Libro por cuenta de lo que está pasando por estos días y la agenda que se está moviendo. Y a continuación tenemos una invitada muy especial, muy joven ella, de 23 años, origen mexicana. Y justamente ha sido un boom en las redes sociales, particularmente por cuenta de esta visita, porque ella está enfocada en la literatura para jóvenes y adolescentes. Flor Salvador, bienvenida. Hola, muchas gracias. Qué bonito.
Qué bonito lo que también nosotros sentimos, pero sobre todo quienes siguen sus textos, porque hay que decir que no solo está presentando Boulevard en esta feria del libro, sino que tiene otro texto llamado Silence, que también ha tenido una gran acogida, pero todo empezó, entiendo yo, en 2014, cuando a través de una plataforma para leer libros, pues el suyo fue todo un éxito. ¿Qué significa para usted el éxito? Es algo sorprendente, la verdad, es surreal también, porque yo inicié como un hobby, no esperaba tanta acogida para el libro, pero desde que se publicó en físico fue algo enorme. Realmente hasta el día de hoy me sigue sorprendiendo que lleguen más fans, que más lectores se unan a este mundo que es Boulevard. Pues felicitaciones por eso y hagamos una breve descripción de este libro que es Boulevard. Pues yo la describo como una historia del primer amor, en donde dos adolescentes se conocen y van cumpliendo mutuamente sus sueños. Igual hay un proceso de superación para uno de ellos, que en el proceso de su relación, en el desarrollo de esta, van tomando acciones que no les favorece y a lo último tiene sus consecuencias. Es una historia agridulce. ¿Y qué tiene Boulevard, Flor, de su vida, de su historia? ¿Qué le puso de su personalidad también? Pues algo que me haya pasado, no. Pero cada personaje tiene como una característica de mí e incluso de mis amigos. Lo que es el personaje tiene, el protagonista tiene lo que son gustos míos y la protagonista características como lo que llega un poco tarde a clase, también de que es algo torpe y curiosa, es algo de mí. Flor, usted está de visita a nuestro país por esta edición de la Feria del Libro. Esta noche tiene presentación, también firma de autógrafos. Mañana, sábado, también está dentro de la programación. Pero quiero saber si está escribiendo ya algo. ¿Nos puede adelantar qué está haciendo por estos días en materia literaria? Sí, actualmente estoy en proceso de edición del segundo libro de Boulevard, que es Después de él, que es como la continuación de uno de nuestros protagonistas. Bueno, pues Flor, muchísimas gracias, muchos éxitos. Muchas gracias de verdad por tus buenos deseos. Igual muchas gracias por la bienvenida y por el cálido abrazo que me han ofrecido aquí. Entonces estoy muy emocionada. Nos vamos, pero al cierre les contamos que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha adelantado que en las próximas semanas se tomaría la decisión de eliminar el uso del tapabocas en espacios cerrados. Esto como consecuencia de las cifras a la baja positivas, cada vez más positivas que presenta el país en materia de contagios y de fallecimientos por COVID-19. Nuestra cita con las noticias, con el análisis, vuelve a ser a partir de las 7 de la noche. Estamos también en @RedmanNoticias. Síganos allí en nuestra cuenta en Twitter. Feliz tarde.